Saludos amigos del programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauri Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy estaremos tratando un tema de cómo crear una consulta mediante un método utilizando el lenguaje de programación C#. Veamos. Bien, entonces por cuestiones de tiempo ya tenemos aquí nuestra interfaz creada. Como pueden ver, tenemos un formulario. Ese formulario contiene textbox, label, botones y también el objeto DataGridView, que es el que vamos a estar alimentando con nuestra consulta. Para ello he creado una clase llamada CLADatos. Ya tengo la variable de conexión y voy a crear un método que nos va a permitir a nosotros generar diferentes consultas. Es decir, un método que lo único que le vamos a hacer es cambiar el nombre de la tabla, pero con él, si tenemos un proyecto, por ejemplo, que utiliza 20 formularios, no tendríamos que escribir 20 veces el mismo código para crear consultas. Vamos a reutilizar este método. Entonces, lo primero es que lo vamos a hacer público y le vamos a decir que el tipo de dato que va a devolver es un data table. El nombre que le vamos a dar será consulta, podemos dejarlo así, y esa consulta va a recibir un string, y le voy a poner como nombre STR/SQL. Con las llaves le estoy diciendo que ese método comienza aquí y que termina aquí. Por el momento, ese error que ven es porque el método todavía no está retornando nada. Inmediatamente le coloquemos lo que va a retornar, pues simplemente ese error va a desaparecer. Entonces, veamos ahora cómo creamos dicho método. Lo único que tenemos que hacer es declarar una tabla temporal del tipo DataTable. Entonces, de igual manera, aquí ponemos DataTable y el nombre que le vamos a dar a ese objeto es tabla, porque lo que vamos a retornar ahí es un conjunto de registros. Entonces, hacemos la instancia y ya con esto lo que tenemos es el objeto que nos va a permitir a nosotros alojar o mostrar, almacenar, mejor dicho, los datos que queremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que con un data adapter, en mi caso yo estoy trabajando con SQL Server, con un SQL Data Adapter, vamos a crear un puente entre nuestra base de datos y el lenguaje de programación. Entonces, de igual manera, vamos a hacer la instancia de SQL Data Adapter y le vamos a decir que él va a ejecutar lo que tenga la variable str/sql con mi objeto de conexión que yo lo he denominado const. Con está apuntando a la base de datos a la cual me quiero conectar. Pero si ustedes observan, no estoy haciendo referencia a ninguna tabla, porque el objetivo es que con ese método llamado consulta yo pueda buscar o consultar diferentes tablas sin tener que volver a escribir ese código. Entonces, una vez hecho esto, con el data adapter, llamo al método fill y le digo que me va a llenar lo que tenga o que esos datos van a ser mostrados en mi tabla, que por el momento, repito, no sabemos cuál es, porque la vamos a llamar en el momento que se vaya a ejecutar la aplicación. Entonces, ahora sí puedo retornar lo que tenga tabla y ustedes observarán cómo se le va a quitar entonces el mensaje de error que antes tenía aquí en consulta. Fíjense qué simple. Hemos creado una consulta, el método, mejor dicho, para crear una consulta. Ahora vamos a ir al formulario y en el formulario simplemente le vamos a dar doble clic. Observen que me ha generado el evento load y ahí vamos a llamar primero nuestra clase datos. Le vamos a dar un nombre al objeto de datos. Le vamos a decir ahora igual new, nuestra clase.
y ya podemos acceder a cualquiera de los métodos que tenga almacenado esa clase. Por el momento solamente tiene el método consulta. Entonces mi Data Grid View, que se llama DGV Detalle, yo le voy a decir que con el Data Source va a ser igual a datos, que es el objeto que acabamos de crear, punto, el método, que es consulta, y entonces aquí está el poder. Lo que voy a decir es, dependiendo de la tabla que yo quiera llamar, por ejemplo, para hacerlo rápido, ¿verdad? Le voy a poner select asterisco from almacén, ¿verdad? Y ahí está. Cuando yo ejecuto mi aplicación, lo voy a hacer. Vamos a darle un tiempecito. Cargó, voy a mi menú y busco almacén. Y observen que ya me está mostrando los datos en crudo, por así decirlo, de esa tabla. Pero igual, si yo, por ejemplo, le digo no, yo quiero ver lo que tenga la tabla marcas. Imagínense que ahora le toca hacer una consulta para marcas. Pues simplemente se escribe el nombre de la tabla, ejecutamos nuevamente, vamos a consulta y observen que ahora está mostrando los datos correspondientes a la tabla marcas. Ventaja de esto, que mañana vamos a hacer otro CRUD, por ejemplo, otro mantenimiento, y simplemente vamos a llamar el método y aquí especificamos la tabla que queremos mostrar. De igual forma puede ocurrir si trabajamos con procedimientos almacenados. Y recuerden que para ver estas cápsulas u otras más, pueden visitar a mi canal Diógenes Amauri.